Bruselas rebaja el crecimiento de España y eleva el déficit previsto por el gobierno. Diferencias entre lo que son las posiciones de los estados y de la Comisión es algo normal, es algo que se da, no es nada excepcional, esas diferencias. Eso ocurre y ha ocurrido en el pasado, muy a menudo, también con los gobiernos anteriores en España. Yo debo decir que nuestra cooperación con España ha sido muy buena, ha sido y es muy buena, y toda la información que hemos solicitado se nos ha facilitado. Por lo tanto, hemos tenido muy en cuenta que todas las medidas que aparecen en el presupuesto y toda la información que nos ha dado también la autoridad española en base a la carta, donde pedíamos ciertas aclaraciones, todo esto, bueno, pues, y es muy positiva su pregunta, pero las diferencias entre nuestras previsiones se debe a que somos más cautelosos a la hora de evaluar las medidas. Sobre todo, desde nuestro punto de vista, hay dudas sobre los rendimientos, sobre ciertos impuestos, la tasa digital, por ejemplo, y medidas contra el fraude fiscal, y también el impacto fiscal que puede tener el plan de aumento de salario mínimo. Además, también hay algunas medidas de inversión a nivel de gobiernos locales que quizás no se va a poder ejecutar totalmente porque habrá elecciones el año que viene a nivel local. Entonces, el 0,3%, esa diferencia que tenemos entre ambas previsiones se debe a diferentes y múltiples razones. La previsión es la Comisión, parte de una base superior de presupuesto, teniendo en cuenta las medidas en el Producto Interior Bruto. Y en segundo lugar también hay diferencias en la evaluación del impacto de las medidas que se incluyen en ese presupuesto. Pero yo creo que tenemos una buena y sólida colaboración y esto es una buena base para continuar los debates. Diferencias entre lo que son las posiciones de los estados y de la Comisión es algo normal, es algo que se da, no es nada excepcional, esas diferencias. Eso ocurre y ha ocurrido en el pasado, muy a menudo, también con los gobiernos anteriores en España. Yo debo decir que nuestra cooperación con España ha sido muy buena, ha sido y es muy buena, y toda la información que hemos solicitado se nos ha facilitado. Por lo tanto, hemos tenido muy en cuenta que todas las medidas que aparecen en el presupuesto y toda la información que nos ha dado también la autoridad española en base a la carta, donde pedíamos ciertas aclaraciones, todo esto, bueno, pues, y es muy positiva su pregunta, pero las diferencias entre nuestras previsiones se debe a que somos más cautelosos a la hora de evaluar las medidas. Sobre todo, desde nuestro punto de vista, hay dudas sobre los rendimientos, sobre ciertos impuestos, la tasa digital, por ejemplo, y medidas contra el fraude fiscal, y también el impacto fiscal que puede tener el plan de aumento de salario mínimo. Además, también hay algunas medidas de inversión a nivel de gobiernos locales que quizás no se va a poder ejecutar totalmente porque habrá elecciones el año que viene a nivel local. Entonces, el 0,3%, esa diferencia que tenemos entre ambas previsiones se debe a diferentes y múltiples razones. La previsión es la Comisión, parte de una base superior de presupuesto, teniendo en cuenta las medidas en el Producto Interior Bruto. Y en segundo lugar también hay diferencias en la evaluación del impacto de las medidas que se incluyen en ese presupuesto. Pero yo creo que tenemos una buena y sólida colaboración y esto es una buena base para continuar los debates.